Gracias, Señor, gloria. Da una ofrenda de palmas al Señor. Gracias, pastor. Aleluya. Gracias, Señor. Una reflexión muy buena, muy práctica, muy necesaria para nosotros. En realidad, tú y yo somos producto de lo que pensamos, amén. Y estamos aquí por un pensamiento que inició hace años. Así que ten mucho cuidado, ¿qué es lo que piensas? Amén. Por lo demás, hermanos, todo lo bueno, todo lo justo, todo lo amable, todo lo recto, todo lo bueno, todo, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensar. Gracias, pastor, por esa reflexión. Recíbela en tu corazón. Siempre hay palabra aquí en este lugar, siempre. Yo le pido mucho al Señor que me permita mantener mi pensamiento, mi entendimiento firme, fresco, para que todo se me pueda grabar, amén. Porque entra aquí, luego en el corazón, y luego empezamos a accionar en lo que estamos nosotros meditando. Gloria, gracias, Señor. Gracias, Señor. Segunda de Pedro capítulo 1, por favor abre tu Biblia. Gloria. Aquí el apóstol Pablo enseña que la vida cristiana debe ser crecer continuamente en la fe de Cristo. Amén. La vida cristiana tiene que crecer. Amén. Aleluya. Y aquí podemos ver algunas cosas que tenemos que desarrollar o cualidades que reflejan el carácter de Cristo. ¿Cuántos quieren ver cualidades que reflejan el carácter de Cristo? Amén. Seguimos continuando con la serie La victoria comienza en el interior. Di conmigo, la victoria comienza en el interior. Y ahora la continuación son los beneficios acerca del dominio propio. Nos hemos enfocado mucho en el dominio propio, pero quiero empezar con segunda de Pedro capítulo 1 versículo 3. Aleluya. Mi Biblia titula Partícipes de la naturaleza divina. Participantes de la naturaleza divina. Y vamos a ver algunas cosas que tenemos que desarrollar, algunas cualidades que reflejan el carácter de Cristo. Amén. ¿Cuántos quieren conocer el carácter de Cristo? Amén. ¿Cuántos quieren ser más como Cristo? Ese es el plan, vivir una vida en piedad. Amén. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre. Versículo 3, vamos a leerlo. Si me sigues con tu vista, por favor. Segunda de Pedro 1:3. Aleluya. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Verso 4, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las concupiscencias. Aquí ya viene la lista de virtudes, amén, o de algo que caracteriza el carácter de Cristo. Versículo 5, vosotros también poniendo toda diligencia, por esto mismo añadir a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio. Repite conmigo, dominio propio. Dominio propio, al dominio propio paciencia, y a la paciencia piedad. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque tu palabra es poderosa. Tu palabra es viva, Señor. Gracias, Señor, porque tu palabra nos guía. Tu palabra nos consuela, Señor. Gracias, Padre, porque tu Espíritu Santo que vive en nosotros, Señor, nos da la revelación de tu palabra, Señor. Padre, somos bendecidos, somos privilegiados en tenerte a ti como Señor, como Salvador, y el Espíritu Santo como nuestro consolador. En el nombre de Cristo Jesús, dile, Señor, gracias por este tiempo tan especial. Gracias por tu palabra, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Y todos decimos amén y amén. Gloria. Aquí vemos la lista. Todos sabemos que la fe en Cristo es fundamental en nuestra vida. Fundamental, pero no puede quedarse sola. Si nuestra fe en Cristo es fundamental, pero no puede quedarse sola, amén, debe desarrollarse estas cualidades que acabamos de leer. Estas cualidades tienen que desarrollarse en nuestra vida. Es por eso que la vida cristiana y la santificación es un proceso. Amén. Vimos el miércoles que la justificación es algo instantáneo. Hemos sido justificados por la fe. Amén. Pero la santificación es un proceso. Y así como la santificación es un proceso, también esas cualidades deben ser
un proceso, un desarrollo en nuestra vida porque reflejan el carácter de Dios. Di conmigo, reflejan el carácter de Dios. Y empieza diciendo fe. Pero fíjate el orden. Fe, que es confiar en Dios. Virtud, que es vivir con excelencia. En otras palabras, virtud es excelencia moral. Moralmente tenemos que ser excelentes aún en lo moral. Conocimiento, conocer la voluntad y la palabra de Dios. Pero fíjate, al hablar de conocimiento y de conocer la voluntad de Dios, no se queda ahí. Hay gente que tiene mucho conocimiento. Hay gente que tiene un doctorado en Biblia o son teólogos y tienen mucho conocimiento. Pero no se queda ahí. No es todo. Después del conocimiento, en lo que tú quieras, palabra del Señor, en lo secular también, en tu vida diaria, conocimiento, no debe de quedarse ahí. Después del conocimiento es dominio propio. Y es lo que hemos estado hablando en esta serie que hemos visto sobre la victoria comienza en el interior. Dominio propio. Entonces vemos que es fe, virtud, conocimiento, dominio propio. Es tan importante el dominio propio. Ya lo vimos la semana pasada, creo por 2 domingos, ¿no? Por 2 domingos pasados lo hemos visto, que es el dominio propio. Te lo repito, dominio propio es la capacidad dada por el Espíritu Santo. En nuestro caso, como cristianos que tenemos el Espíritu en nosotros, el dominio propio es la capacidad dada por el Espíritu Santo para controlar nuestros pensamientos, controlar nuestras emociones, controlar nuestras palabras, controlar nuestros deseos, incluso controlar nuestras acciones. Necesitamos el dominio propio. En muchas áreas de la vida necesitamos dominio propio. Amén. Por ejemplo, una persona, un profesionista, un arquitecto, un abogado, un médico, no sé, ¿por qué están donde están? Ok, ¿crees que aquel abogado exitoso, aquel médico exitoso, aquel arquitecto exitoso, o tú tienes una empresa o un trabajo y eres exitoso en eso, ¿por qué crees que fue? Porque supiste dominar tu carne, tus emociones, en el momento cuando tenías una responsabilidad. Por ejemplo, tienes que hacer un trabajo grande, pero no tienes el dominio propio de decirle a la carne, te paras y vámonos. O aquella persona exitosa, el abogado que estaba con los libros de leyes, llegó la tentación a lo mejor no estudiar esa noche porque no tenía ganas, pero tuvo el dominio propio de controlar su carne, sus emociones, su cansancio para leer los libros y estudiar. ¿Sí me explico? ¿Me explico? Entonces tenemos que tener el dominio propio, es la capacidad de controlarnos, pero en nuestro aspecto es con la ayuda del Espíritu Santo. Es por eso que es bueno tener una buena relación con Dios, que el Espíritu Santo que está en nosotros nos dé la fuerza para poder controlar esos instintos, esas situaciones que estamos viviendo. Pero seguimos adelante. La semana pasada vimos dónde necesitamos dominio propio, ya lo vimos, no tengo que ir en detalle. Vimos que en lo que hablamos, en la forma que hablamos, que es en el controlar nuestro enojo, cómo reaccionamos. Vimos los deseos de la carne, el manejo de nuestro tiempo y prioridades. Eso lo vimos la vez pasada. Áreas donde tú y yo necesitamos el dominio propio. Pero aquí el Señor me habló muy fuerte acerca de segunda de Pedro, viendo estas cualidades que reflejan el carácter de Cristo. Vamos a leerlo otra vez. De hecho lo tengo en otra versión. Déjame leértelo en otra versión. Creo que lo tengo por aquí en otra versión. Precisamente. Sí, aquí está. Nueva versión internacional. Escucha bien, por favor. Segunda de Pedro 1:5 al 7. Precisamente por eso, esfuércense por añadir a su fe virtud. Esfuércense. ¿Ok? Esfuércense. Añadir a su fe virtud, a su virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio constancia, a la constancia devoción,
a Dios. Y a la devoción a Dios, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. Todo necesita amor. Todo se está desarrollando en un cierto orden. Luego en la versión Reina Valera, dice en el versículo 8, porque si estas cosas están en vosotros y abundan. ¿Estás conmigo? Si estas cosas están en ¿quién? Y en mí. Ahí está. Dice, pero si estas cosas, versículo 8, porque estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ¿qué? Ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento del Señor Jesucristo. No nos van a dejar estar ociosos y sin fruto en cuanto al conocimiento del Señor Jesucristo. ¿Ves qué tan importante es seguir la fe, la virtud, el conocimiento, el dominio propio, la paciencia, la piedad, el amor? Es tan importante. Pero nos estamos enfocando en el dominio propio. Y yo quiero que entendamos que el enfoque en el dominio propio es muy, muy importante. Si queremos ser exitosos, si queremos ser buenos hijos de Dios, buenos padres, madres, miembros de la iglesia, servidores, no sé, buenos ciudadanos, amén, necesitamos el dominio propio. Mucha gente que está sufriendo en otros lugares es por falta de dominio propio. Entonces yo creo que como cristianos tenemos que aprender la palabra, tener el conocimiento y ese conocimiento ponerlo en práctica para que podamos ser personas exitosas, amén. En realidad el dominio propio es la capacidad de decir sí a lo correcto y decirle no a lo que ya sabemos que está mal. Porque el que sabe hacer lo malo y no lo hace, le es tomado como pecado. Nosotros ya sabemos que está bien y que está mal. Nosotros ya sabemos que por medio del Espíritu Santo y nuestra relación con Él podemos decirle no al pecado. Amén. ¿Vamos bien? Hay personas muy inteligentes, muy talentosas, muy capaces. ¿Cuántos conocen gente? Yo conozco gente inteligente, gente de influencia, gente que son capaces para hacer las cosas, pero carecen de dominio propio y es lo que los mete en problemas. Tu talento, tu influencia puede abrirte puertas, pero tu carácter y falta de dominio propio puede cerrarte las puertas. Podrás ser muy exitoso, pero si no hay un dominio propio, en cualquier momento vamos a fallar. Yo tengo el poder del Espíritu Santo en mi vida, amén, como para decirle no a las cosas que yo sé que no están bien. Tú y yo ya sabemos que está mal y que está bien. Tengamos el dominio propio de por amor a Dios, por temor a Dios, porque amo a mi Dios, porque Él ha sido fiel conmigo, porque me ha rescatado, Él me trasladó de las tinieblas a su reino de luz admirable, por agradecimiento que Jesucristo murió en la cruz por mí. Por eso no quiero ofenderlo haciendo cosas que le pueden ofender a Él. El que quiera amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal y sus labios de hablar engaño, dice la Escritura. Amén. ¿Quieres amar la vida? ¿Quieres ver cosas buenas? ¿Quieres que te vaya bien? Amén. Guardémonos de todo mal, pero necesitamos el dominio propio. Yo necesito el dominio propio. El dominio propio nos evita que caigamos en el pecado, nos evita que el pecado nos atrape. Dominio propio. Leí la escritura la semana pasada, Santiago 13:15, si lo recuerdan. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no es tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno de nosotros somos tentados cuando en nuestras propias concupiscencias somos atraídos y seducidos. Nuestros propios placeres, si no los dominamos, podemos caer en pecado. Somos nosotros mismos. Amén. Ay, qué bueno, gloria a Dios. Somos nosotros mismos. Tengamos mucho cuidado. Vivimos en una situación, vivimos nosotros en una situación
que nos impulsa, nos impulsa a hacer las cosas que sentimos. Fíjate, nos impulsa a hacer las cosas que sentimos, nos impulsa a comprar cosas que queremos, nos impulsa, vivimos por impulsos. Y ahí es donde está mal. No podemos vivir tú y yo una vida en impulsos o con impulsos. Necesitamos vivir una vida guiada por el Espíritu de Dios. Dios nos llama a vivir una vida guiada por su Espíritu Santo, no por impulsos. El que mira a una mujer y la codicia y adulteró en su corazón. Amén. La segunda mirada es pecado. La primera mirada, la mejor no, pero la segunda sí es pecado. No podemos actuar por impulsos. No podemos actuar conforme a la carne. El diablo es cruel, hermanos. El diablo es cruel. El diablo quiere ponerte cualquier trampa. Él sabe tu debilidad. Él sabe mi debilidad y quiere ponerte un anzuelo. Esa es tu debilidad. Ahí te va. Amén. El dinero, la avaricia, ahí te va. El afán, ahí te va. Tú sabes cuál es tu debilidad. Yo sé cuál es mi debilidad. Aparte de Dios, mi esposa sabe cuál es mi debilidad. Y es el área en la que yo puedo estar más fuerte. Tengo que estar más fuerte en mi área más débil. Pero tengo un Dios poderoso que me ama, el Espíritu Santo que mora en mí, que no me deja pecar. Me da la fuerza para poder controlar mis impulsos y decirle no al pecado. ¿Puedes hacerlo tú? ¿Podemos hacerlo? Si yo lo puedo hacer, tú lo puedes hacer. Si tenemos el mismo Dios, un mismo Dios poderoso, que gracias a Él estoy en este lugar. Gracias a Él no he muerto. 2, 3 accidentes que he tenido de vida o muerte, no he muerto gracias a Él. Dios está aquí. Su presencia mora en mí y me da la habilidad y la fuerza para decirle no al pecado. No soy perfecto. No somos perfectos, pero el Señor se perfecciona, nos da fuerza en nuestra propia debilidad, incluso en nuestra debilidad. ¿Vamos bien? ¿Qué fue lo que le pasó a José con la mujer de Potifar? Lo quiso seducir. Y José huyó. Cuando se acercó y le invitó a tener relaciones, la esposa de Potifar, ¿qué fue lo que hizo José? Dice que hasta el saco dejó dar. Hoy en día diríamos, es que me agarró del saco, no, es que me jaló y no podía dejar el saco, no, es que hay excusas. No. Toda acción, todo pecado tiene una consecuencia. ¿Entendemos bien, hermanos? ¿Estamos entendiendo bien lo que Dios nos está hablando? Que es tener dominio propio está en la forma del trato con la persona, en la forma de trato con mi hermano en la iglesia. Amar a tu hermano. ¿Cómo puedo decir que amamos a Dios y no amamos a nuestro hermano? ¿Cómo puedo decir yo que amo al Señor y no amo a mi hermano? O hablo mal de él, o no me cae bien. No, eso no hay aquí. No hay grupitos. Sí, pastor, sí hay grupitos, que allá y esto y hay grupitos. No hay grupitos. Somos hijos de Dios, todos, con diferentes gustos, diferente carácter, diferentes tradiciones. Amén. Pero en Cristo Jesús somos los mismos. Somos hijos de Dios, lavados con la misma sangre de Cristo. La sangre de Cristo nos ha venido a ser hechos hermanos. A veces yo convivo más con algunos hermanos de acá, por el área donde yo vivo. Amén. Algunos conviven más por los de allá, por la área donde viven. Pero no quise que seamos grupito. No somos grupito.
Tenemos el dominio propio de decir: Señor, gracias porque yo amo a mi hermano con todo mi corazón, porque tú me has amado. No puedo decir que te amo a ti y aborrezco a mi hermano. Dominio propio acerca de nuestras redes sociales. ¿Qué es lo que yo transmito en mis redes sociales? Cuidado, las redes sociales, así como es una bendición, puede ser una maldición, un peligro. He sabido de familias que se tiran uno al otro, amigos tiran uno al otro por medio de las redes sociales, atacando los unos a los otros. ¡Qué vergüenza! Si Cristo habita en ti, si el Espíritu Santo mora en ti y quieres glorificar al Señor en tu red social, hazlo, pero no hables mal de nadie. Ay, Señor, eso está bueno, Señor. Es la realidad. Es la realidad. Es la realidad. Hay gustos. El gusto se rompe en géneros, o el género se rompe en gusto, ¿eh? Al contrario, ¿sí? El gusto se rompe, o como se rompe, como sea. Pero una realidad es, la realidad es que Cristo murió en la cruz por mí y dejó al Consolador, al Espíritu Santo. Y soy bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Fíjate cómo Pedro, segunda de Pedro que estamos leyendo, fíjate en el versículo 2 del capítulo 1. Ahí un versículo antes de lo que hablamos. Fíjate lo que dice: gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de nuestro Dios, de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Qué salutación, qué saludo del apóstol Pedro hacia la congregación, hacia la iglesia. Gracia y paz sean multiplicadas. Yo soy bendecida. Yo soy bendecido. ¿Puedes decir: yo soy bendecido? Ya voy a terminar, hermanos. Pero quiero que dijeras bien esto. Dijéralo bien, por favor. Versículo 3 otra vez de segunda de Pedro 1. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. ¿Qué tan bendecidos somos el saber que Dios nos dio estas cosas? Pero ya Él nos dio la virtud, el conocimiento, el dominio, etcétera. Ya nos lo dio, pero tú y yo tenemos que desarrollarlo. Es nuestra responsabilidad desarrollarlo. Por medio, versículo 4, de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegasteis a ser participantes de la naturaleza divina. ¿Vamos bien? ¿Quieres ser bendecido? ¿Quieres ser exitoso? ¿Quieres que te vaya bien? ¿Quieres que Dios te ayude a alcanzar tus metas? Dice 1 Corintios 9:25: todo aquel que lucha de todo se abstiene. ¿A quién le corresponde abstenernos de cosas? Estoy haciendo una pregunta. ¿A quién le corresponde abstenerse de cosas? A mí. Es mi responsabilidad. Yo tengo que abstenerme de cosas que le desagradan a Dios. El apóstol Pablo pone ejemplos de soldado, del army, de una carrera. Todo aquel que corre legítimamente se abstiene de cosas para recibir una corona incorruptible.
La vida cristiana es una carrera y no podemos acabar, no podemos llegar a la meta con éxito si no sabemos controlar nuestros impulsos y nuestros deseos. Hay problemas matrimoniales. Es difícil, es duro un divorcio. Los hijos son más afectados. No se imaginan qué tan afectados son los hijos cuando existe un divorcio. Es difícil, es duro, es triste. Pero hay que tener el dominio propio, las agallas para decir no al pecado y decir hasta aquí nada más, no más. No es fácil. Hermano, no es fácil. Hay gente sufriendo no solamente en el área matrimonial, sino entre mismos hermanos en la carne, entre mismos tíos, familiares, primos, hermanos que se pelean por la herencia, hermanos que están esperando hasta que la mamá o el papá falte para poder pelearse por la herencia. Qué triste, qué triste. Avaricia descontrolada. Es triste lo que está pasando. Pero aquí nos dice que si añadimos a la fe virtud, fe, confianza en Dios, virtud, vivir con excelencia moral, conocimiento, conocer la voluntad y la palabra del Señor. El conocimiento es importante, pero no solamente el conocimiento, el dominio propio que controla los deseos, las emociones, los impulsos. Y después del dominio propio, la paciencia, perseverancia en medio de las pruebas. Eso es paciencia, perseverancia. Todos pasamos por pruebas, pero hay que ser perseverantes. Y de la perseverancia la piedad, vivir en reverencia y en una comunión con Dios. Cierra tus ojos, por favor. Quiero hacerte unas preguntas. Estás con tus ojos cerrados, por favor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Piensa por un momento. ¿Hay alguna área en tu vida que necesita estar bajo control? ¿Hay alguna área en tu vida que ha sido desordenado, que está en desorden? Como dije la semana pasada, identifícala. Piensa en este mensaje, piensa en esta palabra. Cuando nosotros ejercemos dominio propio, nos protegemos del pecado. Tenemos una protección, no podemos caer con facilidad. Señor, gracias por tu Espíritu Santo que mora en mí y me da la fuerza de poder resistir la tentación, Padre Santo. Pero hermano, ahí donde estás con tus ojos cerrados, tus palabras, tus emociones, tus decisiones reflejan el dominio propio. Estás permitiendo que el Espíritu Santo produzca ese fruto que es templanza en mí. Estás permitiendo que ese fruto del Espíritu Santo, que es templanza, salga a la luz cada día en ti. Recuerda que dominio propio es fuerza bajo control. ¿Qué es lo que te está impulsando a pecar? Lo que ves, lo que lees, con quién convives, amistades que son mala influencia, y en vez de que tú los ganes a ti, ellos estás siendo tú ganada por ellos o ganado por ellos. Hay malas influencias, hay malas amistades que no benefician. Esas amistades están impulsando a hacer cosas humanas, lejos de las cosas espirituales, lejos de los propósitos de Dios. Piensa en las relaciones, en las amistades. Por un momento de donde estás, piensa qué es lo que está descontrolando tu vida, que necesita el control tuyo con la ayuda del Espíritu Santo.
Recuerda lo que dice 2 Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. El dominio propio es un fruto y está en ti, está en mí. Pero es nuestra responsabilidad alimentarnos de la palabra todos los días, no como una religión, no religiosamente, sino como un agradecimiento, como estoy enamorado de mi Cristo, quiero conocer más de Él, quiero leer los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y ver cómo reaccionó Él, cómo actuó Él, conocer su carácter. ¿Qué área de tu vida necesita dominio propio? Piénsalo. Tus acciones, tus pensamientos, tus emociones. ¿Qué es lo que necesita dominio propio en nuestra vida para poder ser personas exitosas, un cristiano exitoso, un empleado exitoso? ¿Qué área? Identifica el área más débil donde necesita dominio propio y dile: Señor Jesús, haz una oración ahí donde estás. Dile: Señor Jesús, te entrego mi vida. ¿Por qué no te pones de pie con tus ojos cerrados? Ponte de pie, por favor, con tus ojos cerrados. Sigue orando, sigue orando, sigue orando. Ríndete a Él y dile: Señor, pongo mi vida en tus manos. Tú me conoces. Sé sincero con Dios. Sé sincera con Dios ahí donde estás, por favor. Antes de irnos tenemos que salir de este lugar diferente, una forma diferente que como entramos. Salimos de una forma, en una convicción, con una seguridad de que el Señor está con nosotros y que nosotros estamos siendo fortalecidos por su palabra, por su Espíritu. Sé sincero: Señor, yo necesito dominio propio en esta área y tú ya me lo has dado porque es un fruto del Espíritu. Gracias, Padre. En cualquier cosa que has fallado o que fallaste en estos días, no sientas condenación. No sientas condenación. Cualquier área que hayas fallado en estos días, solamente dile: Señor, perdóname. Perdóname, Señor. Sé sincero con Él. He sido débil, Señor, perdóname. Vengo delante de ti, Señor, diciéndote: Señor, lo siento, Padre. Perdóname, Señor, me arrepiento, Padre. Yo sé que tú me sigues amando y me seguirás amando, Señor, porque la salvación no depende de mis obras. La salvación no depende de que también me porto, Señor. La salvación depende, Señor, de la gracia. Soy salvo por gracia, por medio de la fe, Señor. Gracias, Padre. Gracias, gracias. Ora al Señor. Si quieres renovar tus votos, hazlo. Adórale. Adora al Señor. Señor, te rindo mi ser. Te doy mi corazón. Dile: Señor, yo vivo solo para ti. Dile: Señor, en cada palpitar, mientras hay aliento en mí, díselo como una oración. Díselo como una oración. Señor, en cada palpitar, mientras hay aliento en mí, Señor, haz tu obra en mí. Díselo con convicción, con fuerza, con seguridad. Señor, esto habla de relación, Padre. Esto habla de relación.